Muy bien, vamos a entonces ir a la Escritura. Seguimos en el libro de los Hechos, capítulo 6, y vamos a leer hoy 7 versículos, del verso 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Si lo tiene, levante la mano. Hechos 6, del 1 al 7. Leamos la palabra del Señor que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien. Todos ustedes conocen seguramente la fábula de la tortuga y la liebre. ¿La conocen o no? Creo que ya la usé alguna vez como ilustración. Es una historia que me gusta a mí. La tortuga, ¿la conoces? ¿Conocés la historia de la tortuga y la liebre? ¿No? ¿Te la cuento? La tortuga era un animal tranquilo, muy tranquilo. Y la liebre era un animal que sabemos es muy rápido, pero era pedante, era orgullosa, y la provocaba, y la provocaba, y la provocaba, y un día la tortuga se cansó y le dijo: bueno, ¿querés? Corremos una carrera. Y corrieron una carrera la tortuga y la liebre. Les arruinó el final. ¿Quién ganó? La tortuga. Tendría que haber ganado la liebre porque es más rápida, pero ganó la tortuga. ¿Por qué? La tortuga se quedó durmiendo. La liebre se quedó durmiendo. ¿Qué le pasó a la liebre? La liebre se olvidó que estaba corriendo una carrera. La liebre se confió, la liebre se acostó un ratito, y total, perdió tiempo. ¿Por qué ganó la tortuga? Porque la tortuga arrancó, y desde que arrancó hasta que llegó, tuvo la meta en su mente. Todo el tiempo. La tortuga avanzó, avanzó, avanzó y avanzó. No se detuvo, se concentró, se enfocó. Yo tengo que llegar. Si la tortuga tenía 2 dedos de frente, sabía que no había forma en la que ella le ganara a la liebre. Pero no importaba, la tortuga tenía que llegar. La tortuga quería llegar. ¿Llegó? Llegó. Y la liebre, como no se enfocó en su objetivo, que era llegar y llegar antes, terminó perdiendo. La iglesia es como la tortuga. Nadie da 2 pesos por la iglesia en esta carrera. Pero la iglesia tiene una meta. La meta de la iglesia es glorificar a Dios en la vida de la iglesia y en la manifestación del evangelio al mundo. La iglesia vive el amor de Dios en el seno de ella, en su interior, y lo expresa hacia aquellos que aún no conocen a Dios. Esa es nuestra meta. Y en esa meta nosotros tenemos que estar enfocados. Cuando nosotros nos desviamos, nos desconcentramos y permitimos que haya otras cosas que nos muevan de nuestro objetivo, cuando nos olvidamos de quiénes somos, qué Dios hizo con nosotros y para qué Dios nos llamó, corremos el riesgo de convertirnos en la liebre y perder el objetivo, distraernos, desenfocarnos. Si nosotros tuviéramos que pensar en este versículo, ¿dónde está la idea principal?
quienes expresan la idea principal del pasaje, está en lo que los apóstoles dicen. Los apóstoles dicen, primeramente, no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas, y después ellos dicen, busquen a 7 hombres que se encarguen de esto, y nosotros, o sea los apóstoles, persistiremos, es decir, nos vamos a enfocar en la oración y en el ministerio de la palabra. La iglesia necesita estar enfocada en aquello que es vital. Cuando la iglesia se desenfoca, se desconcentra, se distrae, corre el riesgo de no estar cumpliendo con la misión que Dios le ha dado. ¿Se entiende? Esa es la idea central de nuestro pasaje de hoy. El título de nuestro sermón es Enfocados en nuestro llamado. Nosotros como cristianos, como iglesia del Señor, necesitamos estar enfocados. La iglesia de los Hechos es una iglesia que para nosotros es un modelo en el cual mirarnos, en el cual aprender. Así que vamos a comenzar a analizar nuestro pasaje de hoy. Algo que nosotros tenemos que saber es que la iglesia debe enfocarse en el llamado del Señor. La iglesia debe enfocarse en el llamado del Señor. Y porque la iglesia tiene que estar enfocada en eso, tiene que también saber que el enemigo va a tratar de desviarnos de ese objetivo. Si nosotros recordamos lo que ha sucedido hasta ahora en la historia de la iglesia, es que la iglesia crece. El Espíritu Santo derrama su poder sobre la iglesia da testimonio del Señor Jesucristo y de su resurrección, y la iglesia crece. Pero empezaron a haber conflictos, empezaron a haber problemas. Satanás quiere meter palos en la rueda de la iglesia. ¿Cuál fue el primer palo? La persecución. Llamar a los discípulos, azotarlos, amenazarlos de muerte y decirles, no hablen más de ese tipo. ¿La iglesia pudo ser detenida? No. Segundo obstáculo que apareció, la hipocresía dentro de la iglesia. Ananías y Zafira vendiendo una propiedad en X dinero y viniendo y diciendo, lo vendimos en tanto y era menos. ¿Eso detuvo a la iglesia? Por el contrario. Aquí hay un tercer obstáculo. Y el tercer obstáculo que Satanás pone dentro de la iglesia, ¿cuál es? La murmuración. Vamos a estudiar. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué tenemos que notar nosotros aquí? Desde lo último que nosotros leímos hasta este pasaje, Lucas a veces va pegando saltos. Va como saltos en ¿qué sentido? Lucas, a veces entre una historia y la que sigue han pasado años. Entonces, desde lo último que nosotros leímos hasta y lo que hoy leemos, va pasando el tiempo. Y mientras el tiempo pasa, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia crece, y crece, y crece, y crece. ¿Cuánta gente había en este momento en la iglesia? 20.000 personas. ¿Es mucha gente? Es mucha gente. Y algo que está pasando en la iglesia es que la iglesia se está volviendo una comunidad heterogénea, por decirlo así. Una mezcla de gente. ¿Se entiende? Gente distinta. Gente con intereses distintos. Gente con formas de pensar distintas. Gente con trasfondos distintos. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno en realidad. La iglesia no tiene que ser un club de gente a la que le gusta lo mismo. Ese es un peligro. Es un peligro para la iglesia. La iglesia aprende a amar cuando somos todos distintos. Imagínate que a todos nos gusta la misma música, que a todos nos gusta ir al mismo lugar de vacaciones, que a todos nos gusta, que somos todos igualitos acá. ¿Cómo nos vamos a llevar? Nos vamos a llevar bien, pero no vamos a crecer. Que haya diferencias dentro de la iglesia
Va a generar conflicto. Pero el conflicto nos tiene que hacer crecer en amor. Miren, cuando nosotros hicimos la materia de plantación de iglesias, estudiamos con el pastor Alex Montoya, él nos hablaba de una realidad que no es nuestra realidad tanto así, pero sí es una realidad en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ustedes tienen iglesias de negros. ¿Qué hacen los negros? Les gusta gritar, les gusta cantar, les gusta que el predicador sea efusivo. Y ahí van los negros. Y después tienen iglesia de blancos. Los blancos van todos de trajecitos, son más serios. ¿Eso es la iglesia? Sí, son iglesias, son hermanos y todo, pero eso no es lo deseable. El objetivo de la iglesia no es juntar un montón de gente para que todos terminemos siendo iguales. El objetivo de la iglesia, o lo que Dios ha hecho, Dios dice que Él ha llamado un pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y de esos tan distintos, Dios ha hecho un cuerpo, sin eliminar las distinciones. El desafío de la iglesia es que en la diferencia nosotros aprendamos a amarnos. Porque somos distintos en un montón de cosas, pero somos iguales en lo que realmente es importante. ¿Y eso qué es? Nuestra fe en Cristo. No importa si yo voy a una iglesia donde me encantaría. El día que yo vaya a Estados Unidos, yo quiero ir a una iglesia de negro con un coro grande así, porque me gusta como... A mí me gusta. Pero poner que a mí no me gustara. Que yo no fuera de ese estilo, ¿no? ¿Son mis hermanos? Sí son mis hermanos. ¿Qué me une a ellos? Comen distinto. Ustedes vieron cómo cocinan. Comen distinto, tienen costumbres distintas. Todo distinto. ¿Qué tienen en común conmigo? A Cristo. Y eso que tienen en común conmigo es más importante que cualquier otra cosa. Y eso los hace mis hermanos. Miren, este hermano que recién nombrábamos cuando cantamos el himno, el hermano indio, probablemente tenía 8.000 millones de diferencias con nosotros. En todo. Pero en lo que realmente es importante, era igual a nosotros. Ahora, el problema aquí con la iglesia es que al crecer la iglesia, empiezan a venir gentes distintas. Y miren lo que estoy diciendo, estoy hablando de gentes distintas. Y hasta ahora, ¿la iglesia dónde está? En Jerusalén. La iglesia no salió de Jerusalén todavía. La gente está escuchando que los cristianos están creciendo y viene de afuera, pero todavía no ha salido, ningún misionero ha salido de esa iglesia. Se reúnen en Jerusalén y entonces son todos judíos. La iglesia está compuesta 100% de judíos. 3 clases de judíos vamos a distinguir. Primero, los judíos que vivían en Israel. Era gente que vivía rodeada de otros judíos. Iba todos los sábados a la sinagoga, hablaban hebreo y arameo, tenían el dominio de Roma, pero ellos rechazaban a Roma, eran muy ortodoxos. Esos eran los judíos como más tradicionalistas. ¿Sí? Después había lo que dice acá, lo que la Biblia llama griegos, lo que Lucas llama griegos. No son griegos, son judíos. Judíos que han vivido toda su vida fuera de Israel. Y entonces ellos viven en ciudades donde forman una minoría. Y ellos tienen negocios y trabajan. Y para hacerlo, ¿qué necesitan? Hablar el idioma del lugar donde ellos están. Y entonces la mayoría hablaban griego. Porque el griego, ¿por qué la Biblia está escrita en griego? Si eran todos judíos. Porque el griego era el idioma que se hablaba en todo el mundo. Como si fuera el inglés nuestro de ahora. ¿Sí? Vos te encontrás con alguien de Dinamarca. ¿Quién sabe danés acá? Yo no. Pero si sabes inglés, ¿te comunicás? Sí, te comunicás. Te comunicás con cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Bueno, en esa época, el idioma
la lengua franca, la lengua que se usaba, que todo el mundo usaba para comunicarse, era el griego. Una variante del griego que es el griego koiné. Todo el Nuevo Testamento está escrito en ese idioma. ¿Por qué? Porque los escritores querían que todo el mundo lo recibiera y lo leyera. Entonces, estos judíos, los que la Biblia llama griego, pero que son judíos, eran personas que hablaban griego, que habían ido al teatro, que habían escuchado música, que hacían negocios con los griegos, que habían leído otras cosas. Es más, muchos de ellos estaban medio oxidados con su hebreo. Por eso había sido necesario traducir la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, al griego. Había llegado un momento que los judíos que vivían desparramados por todo el mundo no hablaban hebreo y no podían leer la Biblia porque estaban reoxidados. Y entonces, en Alejandría, una ciudad llamada Alejandría, la comunidad judía de aquel entonces dijo: hagamos una traducción de nuestro Antiguo Testamento al griego. Es una versión que nosotros seguimos consultando porque es muy importante, que se llama la Septuaginta. ¿Han escuchado hablar alguna vez de eso? La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y fue una necesidad, porque había judíos que ya no hablaban hebreo. Se llama así por el número 70. Porque dice que tardaron 70 días, hay varias leyendas sobre eso, que fueron 70 expertos los que se juntaron a traducir. Pero sí es una versión muy respetada de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema? El problema está en que los judíos, más judíos, los que vivían en Israel, pensaban que los judíos que venían de afuera y que no hablaban hebreo, eran judíos de segunda categoría. Había como diferencias. ¿Vieron que en nuestro país hay diferencias? ¿Sí o no? Sí, claro, hay diferencias. Y nosotros tenemos prejuicios sobre distintas personas. Decimos que los porteños son todos agrandados. Y agrandados hay de todos lados. Pero es un prejuicio eso, ¿no? Decimos que los santiagueños son ¿qué? Vagos y dormilones. Es un prejuicio. Es un poco un chiste. Pero hay hasta enemistades. Por ejemplo, yo hago chistes en mi casa muchas veces. Yo soy pampeano. ¿A quiénes no quieren los pampeanos? A los mendocinos. Los pampeanos no quieren a los mendocinos. No los quieren. ¿Eso está bien? Está mal. Y en un cristiano está mal también. En esta iglesia, la iglesia que están haciendo en Jerusalén, se empiezan a mezclar estos hermanos. Hay judíos, muy judíos, que se piensan que son mejores porque ellos van al templo y los otros no van al templo. Tenés judíos en Jerusalén que todos los días están orando en el templo. Y tenés judíos de Grecia que si venían una vez al año, porque salía una fortuna venir a Jerusalén. Pero estos están todos los días ahí. Y entonces estos despreciaban a los otros. Y es más, hay una tercera clase de judíos que va a aparecer acá, los prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es alguien que no nació como judío, pero que después se convirtió al judaísmo. Así que esta iglesia que están haciendo ahí es una iglesia que es muy diversa. Hay de todo, hay mucha mezcla. ¿Se entiende eso? Y dice, la Biblia de las Américas traduce como judíos nativos, hebraión, y judíos helenistas. Helenos son los griegos, helenistoi, dice el original. El original griego distingue así. La traducción de nuestra Reina Valera puede hacernos pensar que no eran judíos, sino que eran griegos nacidos en Grecia. No, son judíos. Por eso toda esta aclaración, ¿no? Ahora bien, como creciera el número de los discípulos, eso creó conflicto. El conflicto en la iglesia, por ese tipo de cosas, no tiene lugar. Gálatas, capítulo 3, verso 27, dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si alguien cree en Cristo, ¿qué es mío?
mi hermano. Y dice, sigue Pablo, lo que estoy leyendo ahora se escribió mucho después. Ya no hay judío ni griego. Y acá griego es griego nacido en Grecia y gentil. Ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Pero surge un problema. En la iglesia en Jerusalén surge un problema. Y el problema, para describirlo, Lucas usa la palabra murmuración. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué significa la palabra murmuración? Es un término importante acá. Implica descontento, implica queja, implica hablar a espaldas de alguien. Murmurar es hablar de aquel que no está. Y hablar mal de aquel que no está. Vos me invitás a comer, Estela, y yo no digo nada, pero después cuando vos no estás, te critico. Al final esta Estela siempre le pone morrón al tuco. Eso es murmurar. Murmurar. Murmurar es esa cosa de hablar a espaldas del otro, de quejarme del otro, de criticar al otro. La murmuración es un problema para la vida de la iglesia. La murmuración tiene que ver con que yo me enfoco en mí mismo, pensando en el enfoque. Una iglesia que está enfocada en Dios. Yo quiero que hoy nos llevemos nosotros una idea de acá. La iglesia tiene que enfocarse en Dios y en la misión que Dios nos ha dado. Cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Dios y pensamos que la iglesia tiene otros propósitos, lo que nos pasa es que nos desviamos. Y ese es el riesgo. Los apóstoles se dieron cuenta al toque de cuál era el problema. Ustedes quieren que nosotros nos estemos ocupando de esto. Ahora, el problema está en que eso implica que nosotros nos desviemos de lo que es importante. Y la murmuración es una forma de desviarnos de lo que es importante, porque saca el foco de Dios para ponerlo en nosotros. Y entonces murmuramos, hablamos mal de otro. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque somos egoístas y porque pensamos en nosotros mismos. La murmuración refleja eso de nosotros. Mientras yo pensaba en esto, leía a Bruno el pasaje de 1 Timoteo y Pablo le dice a Timoteo: no te ocupes, no pierdas el tiempo en fábulas de viejas. La semana pasada nuestro hermano Néstor predicó Tito, capítulo 3, versos 1 al 11. Y una de las advertencias de Pablo a Tito es esta: no te ocupes, no pierdas el tiempo en vanas palabrerías. La iglesia tiene que ser muy cuidadosa acerca de lo que habla. Nosotros, los creyentes, debemos ser muy cuidadosos acerca de en qué ocupamos nuestro hablar. Las conversaciones que tenemos, ¿de qué hablan? ¿De qué hablamos cuando hablamos? Murmurar es sacar del foco de nuestras conversaciones a Dios para ponernos a nosotros mismos en nuestro egoísmo. Porque podemos hablar de nosotros mismos. Sí, claro, yo hablo con alguien de lo que me pasa. Si yo hablo con alguien acerca de lo que me pasa y de cómo esa persona puede orar por mí, yo estoy poniendo a Dios en el centro. Y estoy poniendo el Evangelio en el centro. Y eso edifica, eso bendice, eso me hace crecer. El problema está en lo otro. Miren, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con qué hablamos, cómo hablamos, qué decimos. Ninguno de nosotros va
a andar haciendo cosas visiblemente llamativas. Pero lo que hablamos y lo que decimos es más sutil. Es más fácil caer en hablar así, murmurando. La palabra murmuración se usa en el Antiguo Testamento para hablar del pueblo de Israel y decir que el pueblo de Israel murmuró contra Moisés. Cuando ellos iban atravesando el desierto, empezaron a quejarse de Dios, de que Dios no les daba agua, de que Dios les daba de comer siempre lo mismo. ¿Cuál fue la consecuencia de esa murmuración? De que todos los que murmuraron contra Dios en el desierto murieron en el desierto, no alcanzaron la tierra prometida a causa de la murmuración. Santiago dice en el capítulo 3 de su carta, habla de la lengua y de la importancia de cómo nosotros usamos nuestra lengua. Él dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Proverbios 21-23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. Satanás usó la lengua de algunos para tratar de desenfocar a la iglesia de su misión. La murmuración lastima a la iglesia. La murmuración crea división en la iglesia. La murmuración no refleja el evangelio de Dios. ¿Cómo nosotros manejamos lo que decimos? La Biblia habla mucho de eso. Y debería ser una de las cosas de las cuales más cuidado nosotros tenemos. Si yo veo algo en mi hermano, ¿a quién se lo tengo que decir? A mi hermano. ¿Y a quién más? A nadie más. ¿Y cuándo se lo voy a decir a mi hermano? Si conviene, si le edifica, si sirve, si lo hace crecer. ¿Y cómo se lo voy a decir a mi hermano? Desde el amor. Me impactó mucho leer Santiago nuevamente para esto. Antes de lo que acabo de decirles, Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. A veces somos muy inclinados a hablar y a decirle al otro lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, cómo. Y la Biblia siempre nos llama a nosotros a mirarnos a nosotros mismos. Y es difícil mirarnos a nosotros mismos. Siempre es más fácil ver en el otro, pero es más difícil vernos a nosotros mismos. Ese debería ser nuestro ejercicio constante. Pensar, mirarme, ¿cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo esta palabra me habla a mí? A mí, siempre. ¿Cómo me habla a mí? Y mi hermano. Si yo veo que mi hermano se puede estar equivocando en algo, ¿qué voy a hacer? Si puedo, si mi hermano está dispuesto a escucharme, yo voy a ir a hablar con él, con amor, y voy a decir, mirá, fíjate. Es muy interesante que los apóstoles tenían una autoridad sobre la iglesia que nadie tenía. Y este lío, este conflicto,
no lo afrontan como diciendo, bueno, listo, basta de chumerío acá se arregla y se hace lo que nosotros decimos. No, ellos llaman a la iglesia y proponen. Miren, en la sabiduría que nosotros tenemos de la palabra entendemos esto. La murmuración puede provocar que nosotros como iglesia nos desenfoquemos de lo que es realmente vital. Entonces, ¿hay un problema? Sí hay un problema. Resolvámoslos. Pero no nos quieran a nosotros desviar de lo que tenemos que estar enfocados. La murmuración es un pecado y es un pecado peligroso, porque lastima, porque no ama, porque cuestiona a Dios y su voluntad, porque no habla la verdad, porque carece de sinceridad y porque puede causar un gran perjuicio a la iglesia. La iglesia necesita, todos nosotros necesitamos estar enfocados en Dios. Y la murmuración tiene que ver con que nosotros estamos más pendientes de otras cosas que de Dios. Me adelanto un poquito. Lo contrario de la murmuración no es quedarse callado siempre. Porque tampoco el llamado de la Biblia es a barrer los problemas bajo la alfombra y a ignorarlos y a hacer pasar todo. Que todo pase. Que todo pase. Porque si no, después eso se junta y termina creando un conflicto mayor. El reclamo que hacían los griegos quizá era un reclamo válido. ¿Cuál era el reclamo? Que las viudas griegas no estaban tan bien atendidas como las viudas hebreas. ¿Por qué podía pasar eso? Ellos dicen que lo que pasa es que hay desigualdad, hay injusticia dentro de la iglesia. Puede haber miles de causas. Probablemente una causa es que los judíos estaban acostumbrados porque las sinagogas funcionaban así. Y ellos automáticamente ya estaban acostumbrados a manejarse así. En cambio los griegos no sabían cómo hacerlo y entonces no les funcionaba bien. No estaba bien implementado un sistema. Si ustedes se acuerdan, los pasajes anteriores, la iglesia, los hermanos de la iglesia que tenían más, vendían sus propiedades y el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles. O sea, los apóstoles eran los encargados de distribuir ese dinero. No se trataba solamente de dar de comer, se trataba de un montón de cosas. Era mucha gente, era mucha plata y había que administrarla. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos ocupamos de que tal viuda que no tiene dónde vivir tenga dónde vivir? Que tal viuda que tiene que traer a su hijo que está en otro lugar pueda pagarle el pasaje. Un montón de cosas. El problema era atender a las necesidades. Y el reclamo quizá era necesario. Quizá estaba pasando eso en la iglesia. El problema está en la actitud que ellos tuvieron. La actitud fue la murmuración. Y las consecuencias de esa murmuración podrían ser que la iglesia se involucre en discusiones y termine perdiendo el rumbo. Como creyentes, nosotros no podemos ser ingenuos ni dar lugar al diablo. La murmuración habilita eso, porque desvirtúa la misión a la que hemos sido llamados, que es amar. Los discípulos deberían haber estado conscientes de los riesgos que la iglesia corría. Y no lo hicieron. Cada uno de nosotros tiene que ser muy cuidadoso de la forma en la que hable de los demás y a los demás. Siempre pensar, siempre buscar ser edificación y bendición. Y una forma de lograr eso es tener siempre presente que somos el pueblo que Dios ha llamado, que Dios ha rescatado con su amor y al que Él le ha encargado la misión de alcanzar con ese amor a este mundo. Enfocarnos en Dios hace que nosotros recordemos cuál es nuestro propósito como iglesia y no nos desviemos. Sigo. La iglesia debe enfocarse en el llamado del Señor, y enfocarse en el llamado del Señor es entender que el ministerio de la palabra es vital. El riesgo de lo que estaba pasando y del reclamo que la iglesia le hacía a los apóstoles podía tener una consecuencia. Si los apóstoles hacían lo que las personas estaban reclamando,
Iban a dejar de predicar la palabra para encargarse de atender a las viudas y a todos los necesitados. Y dice la palabra, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Si ustedes se fijan, varias veces dice, multitud, 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 son muchos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles no desoyen el conflicto, no se desentienden, lo abordan. Pero la forma en la que ellos lo hacen es convocar a la iglesia para que la iglesia pueda entender que lo que está pasando es que se están desviando de lo importante. Y ellos señalan algo que es vital. Su llamado, el llamado de los apóstoles, es el llamado a ser ministros de la palabra de Dios. En la antigüedad, en la época de la Reforma, los pastores firmaban, ¿no? Un ejemplo. Bruno Alejandro Arrieta. BDM. En Estados Unidos, en Inglaterra, se acostumbra a poner siglas que tienen significados detrás de los nombres. Doctor en tal cosa, doctor en tal otra cosa, PhD, esas cosas. Muy común de allá. Los pastores ponían esas palabras. BDM. M. Verbi Dei Minister. Ministro de la palabra de Dios. Los apóstoles eran ministros de la palabra de Dios. Y me detengo en esta palabra, ministro. ¿De dónde viene la palabra ministro? De ministrar. ¿Qué significa ministrar? Servir. La palabra ministro no es un título para inflarse. La palabra ministro significa siervo, servidor. ¿De quiénes son ministros los pastores, los apóstoles? De la palabra de Dios. Sirven a la palabra de Dios, porque sirven a Dios. Y ese es un tema importante. Nosotros, todos nosotros, nos servimos los unos a los otros como una forma de servir a Dios. Nosotros no servimos a las personas por lo que las personas son. Servimos a las personas porque es una forma de servir a Dios. ¿Se entiende? La palabra que aparece... Déjenme buscar. Miren el pasaje, por favor. Bruno hoy nos leía el pasaje de Timoteo donde habla de los diáconos. La palabra diácono viene de una palabra griega que es diaconía y de un verbo griego que es diaconeo, que significa servir. En este pasaje la palabra servicio es súper importante. Mire el pasaje, por favor. Cuando dice el pasaje, las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿lo ven? La palabra distribución ahí es diaconía. Cuando el pasaje dice servir a las mesas, la palabra servir ahí es diaconeo. Cuando el pasaje dice nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra ministerio ahí es diaconía. La iglesia está enfocada cuando sirve a Dios. Y la iglesia sirve a Dios cuando los miembros de la iglesia se sirven los unos a los otros. Pero como una expresión de servicio a Dios. Y acá es inevitable recordar lo que dijo el Señor. Cuando ustedes le dan un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, ¿a quién se lo están dando? A mí. Nosotros necesitamos aprender a ver al Señor en nuestros hermanos. Entonces, el problema está en que los apóstoles
si escuchaban al reclamo de la gente y hacían lo que la gente esperaba, aquello a lo que se podían exponer era a dejar de lado su función principal, que era enseñar las Escrituras y ocuparse de las cuestiones administrativas. Cuando la Biblia dice acá servir a las mesas, no es hacer de mozo, no es que se juntaban todos y andaban repartiendo pan y... No, está hablando de un servicio que implica un montón de cosas, que implica atender a los enfermos, que implica ocuparse de cada necesidad, implica de administrar. ¿Qué hacemos nosotros con todo ese dinero que alguien dio para ocuparse de los necesitados? ¿Cómo lo administramos? ¿Es una tarea importante? Sí, es una tarea importante. ¿Es una tarea de la que se tenían que ocupar los apóstoles? No, porque ellos tenían otra misión, que era la de ser ministros de la palabra. Y entonces, algo que nosotros tenemos que entender es que Dios nos llamó a hacer algo, Dios nos llamó a servir desde algún lado, no en todos lados, no en todo. No podemos hacer todo. Los discípulos, los apóstoles tenían claro esto. Bueno, miren, de esto nosotros no nos podemos ocupar. Nosotros tenemos que ocupar de esto, que es la oración y el ministerio de la palabra. Dios nos llamó a esto. Nosotros tenemos que enfocarnos en esto. Y la iglesia tiene que entender que todo lo que nosotros hagamos como iglesia es vital. Es precioso, es maravilloso. Pero, perdón, usé mal la palabra. Vital es aquello de lo cual depende nuestra vida. ¿De qué depende la vida de la iglesia? Del ministerio de la palabra. Cuando la iglesia se desenfoca de la palabra, la iglesia está condenada a muerte. Una iglesia en la que la palabra no sea el centro, no sea la prioridad, es una iglesia que se está desenfocando, porque Dios nutre, corrige, edifica, sostiene a su iglesia por medio de su palabra. Y sería una distracción fatal que los apóstoles descuidaran esa función para ocuparse de otros problemas emergentes. Pablo, cuando fue a los Corintios, dice que no me propuse saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. El enfoque del ministerio de Pablo y el enfoque del ministerio de todos los apóstoles estuvo centrado en la palabra. La iglesia hoy es sostenida por la palabra. La columna vertebral de la iglesia es la palabra. Todo lo que nosotros hagamos es accesorio, es secundario. ¿Bendice? Sí bendice. Siempre y cuando dependa de la palabra. Siempre y cuando la palabra sea el eje que sostiene, domina y orienta todas las otras actividades que hacemos, entonces la iglesia tiene vida y cumple con su misión y está enfocada. Sigo. La iglesia debe enfocarse en el llamado del Señor y todos nosotros estamos llamados a servir como un acto de servicio a Dios y a hacerlo en dependencia del Espíritu. Miren la recomendación de los apóstoles. ¿Cuál fue? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La sugerencia de los apóstoles es: nosotros no nos podemos encargar de esta tarea, alguien debe hacerlo. No podemos ningunearla, no podemos despreciarla. Hay una necesidad, ocupémonos, busquemos a alguien que pueda hacerlo. Y es muy interesante cuáles son los requisitos que los apóstoles indican para elegir a estas personas. Primero, importantísimo, ¿en quién delegan la tarea de elegir a quienes van a hacer este servicio? En la iglesia. ¿Quién elige a los 7? La iglesia. La iglesia tiene que reconocer que hay gente que está capacitada para servir en determinadas áreas. La iglesia. Busquen ustedes busquen. ¿A quién? ¿Al primo? ¿Al hermanito?
No, busquen, y estos son los requisitos. Primero, de entre vosotros, los que van a servir tienen que ser creyentes. Básico. Después, de buen testimonio. Todos nosotros tenemos que ver el fruto del Evangelio en una persona, para que esa persona sea considerada para el servicio. Por último, y esto es súper interesante, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser notorio, la obra del Espíritu. Y también llenos de sabiduría. La palabra sabiduría acá es sofía, conocimiento. Alguien que tenga aptitud, pero que esa aptitud la pueda expresar desde el Evangelio. Que el Espíritu Santo esté dirigiendo el uso de esa aptitud. Cada uno de nosotros ha recibido dones de Dios, ha recibido habilidades, hay cosas para las que somos buenos. ¿Alcanza con que seamos buenos en algo? En la iglesia no. En la iglesia esos dones tienen que estar bajo la autoridad y la guía del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu, la mayoría de las veces, son aptitudes que Dios nos ha dado desde siempre. Aptitudes que quizás fueron notorias en nosotros aún antes de que nosotros fuéramos creyentes. El que antes de conocer al Señor era bueno organizando cosas, organizando el trabajo, cuando llega al servicio del Señor, esa habilidad suya es un don de Dios. ¿Alcanza? No alcanza. Lo que tiene que suceder es que ese don, esa habilidad que ha recibido de Dios, sea guiada por el Espíritu Santo. Generalmente, y no vamos a limitar a Dios, pero generalmente alguien que es muy tímido y nunca habla en público, es difícil que termine siendo un predicador. ¿Puede pasar? Sí, más vale. Es la excepción. Es la excepción. Ha habido tartamudos predicando. Miles se convertían. Es la excepción. Ahora, que una persona llegue aquí y sea habilidoso con el habla, ¿es suficiente para que esté en el servicio? No. Los dones, las aptitudes, siempre guiadas por el Espíritu Santo. Para eso a veces es necesario el tiempo, es necesaria la madurez, es necesario el crecimiento. Por eso la Biblia dice, no pongas a un neófito en un cargo, porque puede esa persona terminar dependiendo y confiando en su habilidad. Pero no despreciamos las habilidades, son habilidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado. Y algo muy interesante que nosotros tenemos que notar es que una vez más le llamo la atención sobre esa palabra, la palabra servicio. Los discípulos, los apóstoles, dicen, bueno, busquen a 7 personas. Y esas 7 personas van a estar dispuestas a servir a la iglesia. A la iglesia debería ser una comunidad que se caracterice por eso, por el servicio. Pablo, cuando habla a los Corintios, discúlpenme, es medio larga la cita, habla y dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente.
Los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y así. La metáfora de Pablo para el cuerpo nos hace recordar algo. Todos nosotros tenemos un lugar en la iglesia. Todos nosotros servimos de alguna forma en la iglesia. Y en la iglesia no hay un ministerio o un servicio más importante que otro. O sí, pero no por los hombres. La iglesia, ¿puede sobrevivir sin un maestro de escuelita bíblica para niños? Sí puede. ¿Puede haber una iglesia donde no hay alguien que enseñe la palabra? No. Es necesario. Ahora, en una iglesia donde hay una persona que se encarga de mantener limpio el templo, otra persona que se encarga de enseñar a los niños y otra persona que es el pastor, ¿cuál de esos tres es el más importante? Ninguno. Las personas ninguna. Somos todos iguales. El rol puede ser, pero las personas ninguna. Y eso es algo que nosotros como iglesia necesitamos recordar. No hay personas más importantes que otras. Hay roles más visibles. Pero y porque son más visibles, tienen mayor responsabilidad, tendrán mayor demanda. Porque el pasaje que nosotros decíamos de Santiago, no sean maestros muchos de vosotros, porque sepan que aquel que está encargado de enseñar se le va a demandar mucho más. Ahí está la diferencia, pero no en que vos seas más importante que otro. Todos estamos llamados al servicio, todos. Miren qué interesante, no voy a analizar todos los nombres de los 7 elegidos, pero sí voy a señalar 2 cosas. Primero, que en el primer versículo que nosotros leímos, ¿cuál era la palabra clave? Murmuración. Había problema en la iglesia. Ahora vamos a ver que los apóstoles proponen una solución. ¿Y la gente cómo toma esa solución? Bien, la acepta. Y después la gente propone a 7 hermanos para que sirvan. ¿Y los apóstoles cómo toman lo que dice la iglesia? Bien, no, porque lo que primero dijo la iglesia fue: che, fíjense que acá las viudas nuestras no están comiendo. Y entonces los apóstoles rechazan eso y les dicen: ahora, ¿qué quieren ustedes? ¿Nosotros descuidemos la palabra para ocuparnos de servir a las mesas? No puede ser así. La palabra que está ahí incluso denota cierto enfado. Ahora, una iglesia donde había conflicto, donde la iglesia le dice algo a los apóstoles y los apóstoles no están de acuerdo y entonces retrucan, se convierte en una iglesia donde los apóstoles hacen una propuesta, la iglesia la recibe contenta, los discípulos dicen: vimos a estos 7, y los apóstoles dicen: genial, vamos a orar por ellos y que ellos se encarguen de eso. ¿Y quiénes son estos 7? Felipe. ¿Cómo se describe a Felipe? ¿Cómo dice Lucas que era Felipe? Miren. No, perdón. Esteban. Primero Esteban. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu. Lean un poquito más adelante y van a ver a Esteban. Esteban fue realmente un hombre de Dios. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Los apóstoles le dijeron: busquen a hombres que sean de buen testimonio, que sean creyentes, que estén llenos del Espíritu Santo y que estén capacitados para la tarea. Esteban, ¿cumplía con esos requisitos? Más vale. Lucas se va a ocupar después de Esteban y se va a ocupar de Felipe. Después de Esteban aparece Felipe. ¿Haciendo qué? Predicándole al etíope. Y miren, Felipe predicaba el evangelio y se encuentra con este etíope, le predica al etíope, el etíope cree, se bautiza y sigue viaje. ¿Hacia dónde? Hacia Etiopía. ¿Está cerca de Etiopía de Israel? No, está lejos, bastante lejos. Había una relación que venía desde la época de Salomón entre ambos países. Se supone, o se cree, hay medios para creer, que por la predicación de Felipe al etíope, el evangelio llegó a Etiopía. Una de las iglesias más antiguas del mundo está en Etiopía, la iglesia copta.
Y muchos de los textos bíblicos que nosotros tenemos se encuentran en el idioma copto, el idioma siríaco copto. El impacto de lo que hizo Felipe, el impacto de lo que hizo Esteban fue tremendo. Y permítanme adelantarme un poco al libro de Hechos. La elección de estos 7 va a tener un resultado, que es que la iglesia se abra, que la iglesia deje de estar cómoda en Jerusalén y empiece a predicar fuera. Y un detalle que nosotros no tenemos que dejar pasar por alto es que los 7 nombres que están ahí son nombres griegos. Los 7 nombres que están ahí son 7 nombres griegos. De esos 7 sabemos algo de Esteban, algo de Felipe, por lo que nos dice la Biblia, y podemos llegar a saber algo de el otro que se nombra, que es Prócoro. Prócoro, la tradición, no la Biblia, la tradición dice que fue el que escribió el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan? Cuando los apóstoles muchas veces no escribían de propia mano, usaban amanuenses, ellos dictaban. Prócoro fue un servidor de Juan, estuvo un discípulo de Juan, estuvo con Juan. Y la tradición dice que él fue el encargado de ir copiando lo que Juan decía. Prócoro fue obispo de Nicomedia y murió como mártir en Antioquía. Todos ellos. Y en medio de una comunidad que se va volviendo la verdadera comunidad de los creyentes, Lucas también nombra de manera especial a Nicolás de Antioquía y nos dice que es un prosélito. Miren, en el templo, hablamos de judíos nosotros, dijimos que había 3 clases de judíos. Judío, que se pensaba que era el mejor de los judíos. Judíos de segunda mano, que eran los que vivían afuera. Y prosélitos, que eran personas que no habían nacido como judíos. Si ellos entraban al templo, los prosélitos podían llegar hasta cierta parte. Tenían acceso hasta cierto lado. Pero el Evangelio dice que el reino de Dios no es solo para los judíos, es para todos. Y ahí tenemos el primer ejemplo. Nicolás era un prosélito y está puesto ahora al servicio. Lucas se identifica especialmente con él, porque Lucas es el único gentil en escribir un libro de la Biblia. Es el único no judío. El único libro de la Biblia no escrito por un judío en la Biblia es el Evangelio de Lucas y su continuación, que es el libro de ellos. Termino. Fíjense el resultado de todo lo que ha sucedido, de la forma en la que los apóstoles manejaron esa situación, de cómo ellos no descuidaron la centralidad de la palabra, pero tampoco se desligaron del problema. ¿Qué pasó? Y el pasaje que nosotros tenemos hoy termina diciendo: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El resultado de una iglesia enfocada en la predicación del Evangelio es que la iglesia crezca, porque Dios otorga ese crecimiento. La iglesia tiene que estar enfocada en el servicio a Dios, en servir a Dios. Y servimos a Dios en el servicio a nuestros hermanos. Eso es vital. Cuando la iglesia olvida eso, se desenfoca. La iglesia a veces puede ser pragmática por cuestiones hasta dignas de ser elogiadas. Cuando nosotros estuvimos este año en mayo en Lobos, en la conferencia, la conferencia se trataba de un ministerio centrado en Dios o un ministerio centrado en el hombre. Nosotros podemos gastar todos nuestros esfuerzos en tratar de que la gente venga a este lugar y estamos siendo desenfocados. No es necesario evangelizar, pero siempre enfocados en Dios. La iglesia debe estar enfocada en Dios y en servir a Dios y en servirnos los unos a los otros como una forma de servicio a Dios. Todos nosotros somos siervos de Dios y servimos a Dios. ¿Cómo? Sirviendo a nuestros hermanos, porque la paradoja está en que Dios nos hizo sus siervos, pero Él no necesita nuestro servicio. Nosotros necesitamos servirle a Él. ¿Se entiende? Dios nos hace siervos suyos y nos hace siervos los unos de los otros,
No porque Él nos necesite a nosotros. Dios no necesita que nosotros le cantemos, que nosotros oremos, que nosotros vengamos a la iglesia, que nosotros leamos la Biblia. Esas son necesidades nuestras. Dios nos hace sus siervos porque esa es la única forma en la que nosotros nos relacionamos correctamente con Él. Y cuando nosotros nos enfocamos en Dios, cuando la iglesia está enfocada en Dios y tiene puesta su mirada en Dios, no hay nada que la desvíe. La iglesia crece. Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Una iglesia que descuida la predicación del Evangelio no está sirviendo a Dios. Anunciar, nosotros somos llamados a ser un pueblo que dé testimonio de Dios. ¿Cómo yo doy testimonio de Dios? Amando. ¿Amando a quiénes? A todos, incluso a mis enemigos. ¿Cómo amo a ustedes, hermanos? Sirviéndoles. ¿Cómo amo a aquel que no es mi hermano? Sirviéndole. Y el servicio mayor y la expresión más grande del amor es predicar el Evangelio y compartir a Cristo. Pero nuestro objetivo tiene que ser honrar a Dios, no llenar de gente este lugar. ¿Se entiende? Por una cuestión práctica. Porque el problema está en que cuando nosotros nos volvemos pragmáticos, vamos a recurrir a métodos y a formas que no son las de Dios. Y vamos a buscar formas de atraer gente. Y nosotros no estamos llamados a atraer gente. Nosotros estamos llamados a ser fieles a la palabra. Y la palabra da vida a aquellos que ya son del Señor y que el Señor dispuso. Terminemos, por favor. Algunas aplicaciones finales para lo que hemos leído. La iglesia tiene que ser cuidadosa de no dar nunca lugar o espacio a las artimañas del diablo. Especialmente necesitamos ser cuidadosos con la murmuración. Pensemos, hermanos, evaluemos, examinemos nuestras formas de hablar. La iglesia tiene que estar enfocada en lo importante y en lo vital, que es el Evangelio y la predicación del Evangelio. La iglesia está enfocada en eso cuando nos brindamos los unos a otros en amor servicial a través de nuestros dones. No es el tema del pasaje, pero la carta a los Corintios es preciosa en ese sentido. Los dones que Dios nos da no son para nosotros mismos, son para los otros, para brindarnos. Eso es vivir el Evangelio. Y último, Dios hace crecer a la iglesia. Dios nos usa para eso, pero son sus métodos y no los nuestros. Amén. Oremos.